Podríamos decir que los buitres carroñeros pretenden regresar a ocupar la silla presidencial. Hemos visto la versión más chiquita del presidente. Un presidente ordinario, todavía peor. Penoso. Este hombre pues no era conveniente para el país. Para despojar al país, como lo hicieron durante 36 años, del petróleo, minerales, oro, plata y ser tapete de las políticas de las grandes empresas transnacionales. Pero eso se acabó, como lo dijo hoy el presidente de la República, y se reflejó en el informe que dio ayer sobre las medidas económicas que se van a tomar. Hay que decir con mucha claridad que varios de los economistas o expertos en economía que lanzan críticas desmedidas a las medidas que está tomando el presidente de la República, pues crecieron en el periodo neoliberal. Recuerden ustedes que el periodo neoliberal en México inició en 1982, entonces son 36 años. En esos 36 años, si ponemos los jóvenes que fueron ingresando a las universidades, pues la mentalidad se fue moldeando en función de los criterios, de los intereses de los que tenían el poder político a nivel nacional e internacional. Entonces, toda una concepción neoliberal, pues prácticamente penetró en la mayor parte de los cerebros de los economistas que se formaron en este periodo. Entonces, cuando ellos hacen su análisis, utilizan esos parámetros, esos patrones, esos elementos que se conformaron en función de dar privilegio a la actividad del mercado y disminuir o reducir casi a la nada la participación del Estado en el proceso económico. Ese es un tema central. Entonces, ahora el Estado mexicano está interviniendo de manera más activa en el proceso económico y lógicamente eso rompe los mecanismos, los métodos, los parámetros que se establecieron en el periodo neoliberal. Entonces, si algunos economistas siguen analizando las medidas económicas que está tomando el gobierno que encabeza el presidente de la República con los parámetros y los esquemas viejos, lógicamente que van a llegar a conclusiones erróneas y falsas. Por otro lado, el presidente ha insistido que un elemento que no se tomó nunca en cuenta y todavía no lo siguen tomando en cuenta para hacer las proyecciones económicas es el tema de la corrupción. Por eso, algunos están criticando las medidas que anunció el licenciado López Obrador el día de ayer, porque ellos esperaban el mismo esquema viejo, es decir, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional o con los organismos internacionales. Número 2, que el pueblo se apriete el cinturón, es decir, recorte a los programas de salud, de educación sobre todo. Número 3, privatizar todo lo que se pueda entregar a las empresas nacionales y sobre todo a las transnacionales. Ese esquema viejo ya se acabó. Los que esperaban, por ejemplo, acciones del gobierno que encabeza el presidente en ese marco de referencia, pues estaban totalmente equivocados, y los que están criticando acerbamente estas medidas del gobierno, pues se siguen totalmente equivocados. Son otros parámetros que a la postre, si ustedes observan, siempre que hubo periodos de crisis, los teóricos del modelo neoliberal explicaban, entre comillas, lo que debía hacerse para salir de ese periodo de crisis, y en general todo lo que ellos planteaban eran mentiras, porque estaban acopladas sus opiniones para favorecer a una minoría privilegiada de grandes empresas transnacionales, es decir, hacer más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Ahora con el gobierno del presidente de la República se invierten los papeles, es decir, las gentes más desprotegidas con estas medidas económicas es hacer menos pobres a los más pobres y también menos ricos a los más ricos. Entonces, algunos empresarios han entendido este proceso, además saben que sus ganancias han sido multimillonarias y de alguna manera también saben que ya no se puede seguir operando con los criterios neoliberales y por tal razón pues están llevando a cabo algunas medidas orientadas en la línea que ha anunciado el presidente de la República, que aquí no solamente ya es lo económico, sino también ya son los aspectos morales, éticos, los valores espirituales. Es decir, aunque para algunos, repito, no lo llegan a entender ni a dimensionar, porque en todos sus cursos de economía, de micro, de macro, nunca se trató el factor humano, o sea, los valores de fraternidad, de solidaridad,
en este nuevo esquema sí se están tratando y se le está dando el lugar que deben ocupar, porque la vida del hombre no se reduce solamente al aspecto económico. Esta es una cuestión que todos debemos reflexionar más profundamente. Si bien es cierto, la cuestión económica es importante en el desarrollo de las relaciones sociales de los seres humanos, pero también hay otros factores a los que ahora el presidente de la República les está dando un peso relevante y muy importante, es decir, valores morales, espirituales. Hoy dio él un ejemplo. Dijo realmente que él no le interesa, en esencia, la cuestión de la riqueza desmedida, del dinero. O sea, con los satisfactores básicos él ha vivido, puede vivir y no aspira a tener una acumulación de riquezas como era lo que prevalecía en la mentalidad de los gobernantes neoliberales y que trataron de inculcar en todo el género humano. Aquí estamos ante un despertar de la humanidad, y en particular en México, es tomar nuevamente los valores ancestrales que tenemos como punta de lanza para superar esta crisis, que además no es, digamos, el coronavirus solamente es el motivo. La causa profunda de esta crisis son las relaciones totalmente injustas de producción que generaron un modelo que favoreció a una minoría y perjudicó a la inmensa mayoría. Por eso nosotros reiteramos, en este momento todos los mexicanos y en general la humanidad debemos estar pensando cómo llevar a cabo 3 grandes revoluciones. Una de ellas es la revolución cultural, es decir, sacar de lo más profundo lo mejor de los seres humanos, como lo expresa el presidente de la República, el amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a la patria, el amor a la naturaleza y el amor a la humanidad. Esa es una vertiente. Una nueva revolución cultural planetaria, no reducir al ser humano como un apéndice de las máquinas o del sistema de producción. La otra es una revolución ideológica, y dentro de esta revolución ideológica está la revolución conceptual, o sea, una revolución que genere y está generando nuevos paradigmas. Es lo que no entienden los que tienen mentalidad atrasada. Vale la pena que ellos lean la parte de la Biblia donde se habla de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Se requiere cambiar lo que López Obrador ha llamado la revolución de las conciencias. Es nuevos paradigmas, nuevos conceptos que reflejen mejor la realidad fraternal entre los seres humanos. Y la otra es una revolución técnico-científica. Nos ha dado mucho gusto los anuncios que ha hecho tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México en el tema, por ejemplo, de la salud, en el sentido de que se están llevando, no de hoy, sino ya se venían llevando a cabo algunos programas de investigación científica de punta para, en esta rama de la ciencia, poder hacer aportes significativos en este momento del coronavirus. Pero ahí no se queda, porque la revolución técnico-científica implica también que se desarrolle la creatividad de los mexicanos, la creatividad de la humanidad, su pensamiento independiente, su elevada conciencia, para poder generar una nueva forma de gobernar en todo el planeta. Es decir, lejos de los que están pensando y deseándole mal al presidente de la República, que le vaya mal a sus medidas, e incluso que han llegado al extremo, como esta Laura Zapata, de incitar a que se ponga una bomba en el Palacio Nacional, o de los como Calderón, que diariamente está lanzando cizaña en contra de las medidas de este gobierno, o repito, estos buitres carroñeros que están totalmente molestos por las medidas que está tomando el presidente. En lugar de estar pensando en el mal, debieran estar pensando en que las cosas ya cambiaron y que cambiar para bien de la humanidad también les beneficia a ellos. Tienen que sacar de su cerebro ese cochambre de negatividad, de maldad, de egoísmo, de individualismo que se gestó durante el periodo neoliberal. La humanidad en este momento tiene derecho a otro mundo. Por eso vale la pena recordar el tema de que otro mundo es posible, y ese mundo posible que se está gestando también, pues va a generar una fuerza enorme para que los seres humanos desarrollen su capacidad creativa, constructiva, pero en beneficio, repito, de la humanidad, en beneficio de la naturaleza, en beneficio de nuestros hijos, de nuestras familias.
saludamos desde aquí y decimos a todo el pueblo de México que ese optimismo que inyecta el presidente de la República diariamente debe estar presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque queremos un cambio profundo y ya basta más de lo mismo que fue el periodo neoliberal. Hay que entender que ese ya está en el basurero de la historia y que estamos forjando una nueva forma de relacionarnos entre los seres humanos basadas en valores morales y espirituales. Por eso, como dijo el presidente de la República en su última frase del grito de independencia, ahora repetimos: ¡viva la fraternidad universal!